Me piden que hable de la naturaleza y principios del arbitraje. Bueno, vamos a tratar de abarcar todo lo que está relacionado a la naturaleza y principios, que son desde la definición hasta las ventajas. No sé si me dé el tiempo, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, para empezar por lo primero, el arbitraje es un método alternativo de solución de disputas. ¿Alternativo a qué? Alternativo a la solución de disputas tradicionales a través de los procedimientos judiciales. Hoy, altamente reconocido en el país. La verdad es que cuando, por ejemplo, yo comencé a estudiar, o yo estudié en mi carrera, no se enseñaba arbitraje. Hoy día me imagino que es un curso obligatorio en las más importantes facultades de Derecho de Lima y tal vez de todo el país. Porque ha sido la disciplina jurídica que probablemente más se ha desarrollado en los últimos años. Bueno, y es justamente un método alternativo de solución de conflictos, decía alternativo al Poder Judicial. Nosotros en la cabeza, en el Perú, tenemos como métodos alternativos de solución de disputas básicamente 4 muy conocidos. La negociación, transacción, que termina en una transacción; la mediación, que puede terminar en una transacción; la conciliación, que tiene 2 vertientes, el acta de conciliación famosa, o que termina en una conciliación, en una transacción; y el arbitraje. Los primeros 3 autocompositivos, es decir, no interviene un tercero para definir la controversia. El cuarto, heterocompositivo, porque claramente interviene un tercero, en este caso el árbitro, que pone fin a la disputa. La negociación y transacción, o la negociación con conclusión en una transacción, es el método, digamos, autocompositivo por excelencia. Partes del motu propio negocien, se hacen concesiones recíprocas y llegan a un acuerdo a la transacción. La mediación, normalmente lo que hay es un tercero, trata de hacer es acercar a las partes, tratar de que las partes acerquen su posición, y de ese modo tratan de que el conflicto se resuelva de una manera privada y directa. La conciliación, nosotros creemos que es muy parecido a eso, y hay pues un procedimiento de conciliación judicial. Procedimiento fracasado, dicho sea de paso. O sea, la conciliación a nivel judicial es un fracaso. En realidad, no funciona, o funciona muy poco, y todos sabemos que aquellos que se les invita a conciliar poco asisten y nada concilian. La verdad es que estos métodos autocompositivos, cuando no tienen un tercero que resuelve la controversia, no funcionan si no son voluntarios. Y la conciliación nació siendo un fracaso. Y nació siendo un fracaso porque nació siendo obligatoria. Y no puede haber conciliación obligatoria. No puede haber un mecanismo de autocomposición donde las partes voluntariamente tienen que acceder para lograr solucionar su problema entre ellas cuando es obligatorio. Eso no funciona. ¿Que hay conciliaciones que han funcionado? Sí, sin duda. Pero esa conciliación hubiera funcionado también a través de una negociación o de una mediación y se hubiera llegado a una transacción. Entonces, la regla de los métodos autocompositivos es que requieren necesariamente de la participación de las partes voluntariamente para poder acceder a ellas y poder resolver la controversia. En la mediación, como dije, tenemos un acercamiento a través de un tercero, a diferencia de la conciliación, que en teoría debe proponer una fórmula conciliatoria. Lo que ocurre es que en el Perú la conciliación, como teóricamente debería ser, es decir, traer una fórmula conciliatoria a la mesa, no funciona, porque normalmente los conciliadores no traen una fórmula conciliatoria a la mesa, sino simplemente pasan el tiempo, pasan por la audiencia, o la audiencia pasa por ellos, pero en realidad el proceso no sirve de mucho. El arbitraje ya es diferente, porque el arbitraje sí es un método heterocompositivo. Y voy a llamar la atención una cosa que me acaba de pasar. O sea, en realidad, si ustedes se ponen a ver, cuando uno comienza una mediación, una negociación, una conciliación, uno puede tener un conflicto macro que va resolviendo y va reduciendo, porque las partes son las que llevan el conflicto y en una conversación van solucionando. De repente el conflicto planteado termina siendo diferente del que se resuelve, mayor o menor. En un arbitraje la cosa es diferente.
porque ya estamos en un método heterocompositivo, es decir, un tercero para resolver lo que le pidamos que resuelva. Y dentro de la esfera de este procedimiento, porque es un tercero el que va a resolver, hay que decirle claramente lo que queremos que resuelva. Y hay que decirle cómo queremos que lo resuelva. Es decir, plantear las pretensiones famosas. Y esas pretensiones, y aquí comienza el juego del debido proceso, es que se trasladan a la otra parte con la demanda y la otra parte tiene el derecho a contestar y a defenderse. Ya no estamos hablando de autocomposición, no es un tema de ataque y defensa, sino estamos hablando de heterocomposición, donde hay uno que demanda y otros que se defienden. Entonces, el arbitraje es un método privado y voluntario de solución de conflictos. Y repito esto, privado y voluntario. Difícil entenderlo cuando hablamos que en el Perú hay arbitraje de contratación pública, pero ni tanto. El arbitraje, para empezar, no nace, no existe creado por abogados, ni para abogados. El arbitraje existe y es creado por comerciantes y para comerciantes, para resolver disputas entre comerciantes. Esos son los orígenes del arbitraje como método heterocompositivo de solución de controversias que lo conocemos hoy. Y los abogados hemos ido entrando a esto y somos una anécdota al final del día. Por eso es que el arbitraje existe, el de conciencia y en el de derecho. No nos va a tocar hablar de eso, pero el arbitraje de conciencia faculta a los árbitros a fallar incluso contra la ley. Y lo repito, contra la ley, aunque no le guste. El arbitraje de derecho sí nos permite tener un arbitraje en el cual la resolución va a estar acorde con la ley. Pero les decía que es un método privado y voluntario. Desgraciadamente, en el Perú tenemos este arbitraje de contratación pública u otros obligatorios, pero son obligatorios relativos, porque el arbitraje, y podemos pensarlo así, el arbitraje obligatorio en contratación pública, está bien, es obligatorio, hay que resolver los conflictos en los cuales el Estado contrata a través de la ley de contrataciones vía arbitraje, pero eso hace a que el arbitraje sea obligatorio. Si nosotros pensamos que no es obligatorio contratar con el Estado, entonces el arbitraje no es obligatorio, porque si yo no contrato con el Estado, no me someto a ese arbitraje. En cambio, si yo decido contratar, pues me someto a todas sus reglas. Es lo mismo que entrar a un club, por decir así. Si el estatuto del club tiene arbitraje para solucionar los conflictos entre los socios del club, pues entenderemos que es un arbitraje obligatorio, pero no, porque no estamos obligados a entrar. Sería obligatorio, como lo entiendo yo, si es que en ciertas materias del derecho a todos nos afecta y nos pueden llevar de la oreja al arbitraje de todas maneras. Es típicamente privado. No obstante, se publican los laudos en contratación pública porque ya hay una regulación particular al respecto, pero es típicamente privado. Y claramente eso hace que los árbitros no sean funcionarios ni empleados públicos. Los árbitros son terceros contratados para resolver una controversia. A través del arbitraje, a diferencia de los mecanismos autocompositivos, sí se imparte justicia, se pone fin a los conflictos, se termina la controversia, y esa es la razón principal y primordial del arbitraje, poner fin a la controversia. Y al poner fin a la controversia, o se otorga el derecho o la razón, porque claro, el derecho o la razón no siempre son lo mismo, porque puede haber una razón contraria a la ley, y de hecho las hay. Si tengo tiempo me voy a detener a explicarles un par, pero por ejemplo, hay muchas posibilidades, intereses, ya voy a decirles uno, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que en el Perú el sistema financiero establece, perdón, el Código Civil establece que la tasa máxima de interés que se puede cobrar fuera del sistema financiero es una determinada, o que existe una tasa de interés legal, que es muy baja. Eventualmente un árbitro de conciencia podía levantar esas restricciones y considerar que las tasas no son adecuadas porque no satisfacen el derecho de una de las partes. No me toca tratar ese tema, podría hablar muchísimo de ello. Y el laudo tiene calidad de cosa juzgada, es decir, el laudo pone fin a la controversia. En el Perú han habido muchos problemas para implementar arbitraje. Y hoy tengo que reconocer que el hecho de que el arbitraje haya estado regulado en la Constitución
ha determinado que éste se pueda defender, que éste se pueda proteger, que éste pueda seguir vivo ante los ataques que ha tenido en el Poder Judicial, sobre todo en sus primeros años, cuando me acuerdo que se dictaban medidas cautelares contra arbitrajes, que los jueces pretendían lacrar los expedientes arbitrales, y hay casos, un caso emblemático, por ejemplo, eh, no sé si ustedes saben quién es el doctor, o quién era el doctor Jorge Santisteban, pero me acuerdo que hubo una medida cautelar que se trabó contra un expediente en el cual era el presidente, y el juez le lacró el expediente al doctor Santisteban. Pero el juez no se dio cuenta de que de nada servía lo que estaba haciendo. Primero, porque el tribunal no le iba a hacer caso, y de hecho no le hizo caso. Y segundo, porque no existe expediente arbitral. O sea, eso del expediente físico en arbitraje no existe. Cada parte tiene su expediente, cada árbitro tiene su expediente, entonces no hay tal expediente. El juez lacró un papel, se abrió otro papel, se imprimió otro y se siguió con el arbitraje. Pero en fin, anécdotas de lo que ha ido pasando y de estas dificultades que han habido en el arbitraje, hasta que después ya hemos tenido las sentencias, primero del caso Cantuaria Salaverry, el habeas corpus, después el caso María Julia, y tantos otros que han ido, bueno, regulando de alguna manera lo que es el arbitraje en el Perú. Cuando hablamos de arbitraje, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es un método alternativo de solución de conflictos. Se resuelven disputas. Entonces, no cabe arbitraje cuando no hay una disputa. O sea, el arbitraje no es la integración contractual. El arbitraje no es completar unas reglas para determinado contrato. El arbitraje es resolver una controversia, y para que exista tiene que haber una disputa. Los árbitros tienen que ser neutrales, típicamente neutrales. Es decir, no debe haber un conflicto de intereses de los árbitros respecto del conflicto, respecto de la controversia y las partes, para que los árbitros puedan fallar con absoluta neutralidad, lo que implica imparcialidad e independencia. Conceptos diferentes pero muy parecidos, uno ligado a la controversia y otro a las partes, pero en general creo que todos sabemos que los árbitros tienen que ser neutrales. Los árbitros no tienen, como los jueces, un sombrero de juez 24/7. El árbitro, yo he visto muchos abogados que ponen Juan Pérez árbitro. No hay tal, eso no existe. Al juez lo invisten como juez, y el juez se acuesta y se despierta siendo juez, y todo el tiempo es juez. El árbitro no. Una persona que está adscrita a una lista de árbitros, si no tiene ningún caso, no es un árbitro. Es una persona adscrita a una lista de árbitros, porque no existe tal título de árbitro. Nadie le dan su carné de árbitro, como hay carné de abogado, como hay nominación o designación que hace el Estado de un juez, no hay tal árbitro. Pues los árbitros son designados por las partes específicamente para cada caso. Y uno es árbitro de ese caso cuando se pone el sombrero y se sienta para analizarlo y resolver. Pero lo que quiero explicarles con eso es que los árbitros no tienen lo que en el Perú se llama jurisdicción permanente, como tienen los jueces, sino los árbitros solamente tienen capacidad de resolver los conflictos específicos para los cuales han sido designados. Los árbitros tienen entonces el poder de resolver este conflicto, pero específico, por la autoridad que le dan las partes y el reconocimiento que de ello hace la ley. Es decir, los árbitros existen como tales porque se dan dos situaciones. Primero, que las partes han pactado que exista arbitraje. Claro, me dirán, ¿cómo hacemos en la contratación pública? Bueno, las partes han pactado que existe el contrato que está sometido a arbitraje. Ok, pero siempre hay un pacto, por lo menos, no, salvo en los convenios colectivos de trabajo, que eso, en mi opinión, no es un arbitraje, sino es un procedimiento de solución de controversias que tiene un nombre diferente, y que le han puesto arbitraje porque les ha provocado, pero eso no es un arbitraje típicamente. Los arbitrajes tienen que tener un grado de voluntad. Entonces, por la facultad, el primer nombramiento lo hacen las partes. Y las partes nombran a sus árbitros.
Ahora, ¿siempre los nombra? Sí, siempre los nombra, directa o indirectamente. Es decir, puede ser que yo no nombre directamente al árbitro, pero me someto a un centro de arbitraje y ese centro de arbitraje nombra al árbitro por delegación mía, porque me somete a sus reglas. O, no sé, me someto a un tercero que designa a los árbitros o empodero a los árbitros designados que elijan al presidente. Pero siempre son las partes las que tienen esa autoridad, y ya sea que la delegan, la ceden, la conceden, pero es a través de ellos, a través de este derecho que tienen, que se eligen a los árbitros. Respecto de los árbitros, les decía que la jurisdicción de los árbitros es convencional y temporal. Convencional porque nace del acuerdo de voluntades. A los árbitros se les elige. La controversia se somete voluntariamente a arbitraje. Y temporal porque, terminado la resolución de la controversia, se acabó la jurisdicción. Tan es así que emitido el laudo, bueno, transcurre el plazo para las cuestiones post-laudo, si las hubieren, y ya los árbitros carecen de competencia. Yo he visto que hay personas o empresas que le piden a los árbitros que emitan una resolución que diga que el laudo es cosa jugada, que no es, el árbitro no puede hacer eso, porque no tiene competencia. Su competencia termina, su jurisdicción se cae con el laudo. Y repito, con el laudo, porque las resoluciones post-laudo forman parte del laudo por mandato legal. Entonces, dictado el laudo, el árbitro deja de ser tal. Se resuelve en justicia o derecho. En equidad o derecho, lo que les comentaba hace un rato. En el Perú existe el arbitraje de conciencia o equidad. Lo que importa que no necesariamente los arbitrajes tengan una resolución sostenida en la ley. Porque yo puedo tener un arbitraje en el cual la sostengo en los hechos y en el leal saber y entender de los árbitros. Y no es poco común que se pueda dar casos de ingeniería, casos económicos muy importantes donde los árbitros no tienen por qué ser abogados. Y de hecho, lo que pasa es que nosotros vemos que hay muchos árbitros abogados porque la mayoría de casos arbitrales en el Perú son de contratación pública. Y los procuradores y los arbitrajes de contratación pública generalmente son abogados porque son problemas legales. Pero hay otros casos, no necesariamente de contratación pública, donde yo he visto que tribunales arbitrales están compuestos por ingenieros, por abogados, por economistas, por arquitectos. Y el conflicto se resuelve y la justicia se dicta, no necesariamente sustentada totalmente en una norma legal, pero sí en los hechos y en el leal saber y entender de los árbitros, que puede incluso ser mucho más valioso que lo que dicta la ley. Y en ese sentido pueden fallar contra la ley en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos. Y el profesor que les dicte sobre el arbitraje de derecho y el arbitraje de conciencia, ojalá que hable de esto, porque en realidad es un tema muy interesante. Otra de las condiciones o características que tiene toda regulación de arbitraje, llamémoslo así, es que existe un control estatal de exceso de poder. Siempre, no, siempre, sí, en principio sí, siempre, en las normas más importantes que regulan el arbitraje en los países del mundo, existe el recurso de anulación. Y ese recurso de anulación es un recurso de control de exceso de poder, porque no es un recurso que pretende que se revise la controversia nuevamente, sino lo que hace ese recurso es evitar que se cometa un abuso. En principio, ese recurso lo que permite es que el laudo sea anulado cuando se ha violado un derecho de una de las partes o no se ha respetado el pacto de las partes respecto de la controversia, de la manera en que se planteó, de la manera en que las partes quieren que se solucione, de la elección de los árbitros, etc. Esto es muy importante porque el debido proceso arbitral no es lo mismo que el debido proceso judicial. No tienen nada que ver.
Y el que les ha dicho que, que son iguales está equivocado. Parto por una primera regla. No hay pluralidad de instancias. Regla elemental del debido proceso judicial, la doble instancia. En arbitraje no hay. Los arbitrajes no son apelables. Y el que resuelve, resuelve con calidad de cosa juzgada. Me dirán, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, la respuesta es sencilla y es muy simple, es porque yo elijo a mis árbitros. Y si yo elijo a mis árbitros, en teoría elijo a los mejores. Y si elijo a los mejores, ¿ante quién voy a apelar? Mejor pongo al apelado como si fuera el mejor y no tengo que apelar de él. No tiene mucho sentido la apelación. Segundo principio, por ejemplo, de debido proceso, que en arbitraje no funciona. Y es que en arbitraje la motivación de los laudos nace del pacto. Sí, señores, del pacto. ¿Por qué? Porque la ley señala que yo puedo pactar que mi laudo no sea motivado. Si yo puedo pactar que no sea motivado, contrario sensu, la ley me está diciendo que el pacto es que sea motivado. Pero si la ley me permite pactar que no sea motivado, quiere decir que no es un tema de orden público la motivación de los laudos arbitrales. Y si es que el árbitro no motiva, entonces lo que está haciendo es incumpliendo un deber contractual también. Porque el pacto, al no tener la restricción de la motivación, implica que las partes están ordenándole, señalándole al árbitro que el laudo tiene que ser motivado. Como ustedes ven, y les he dado dos ejemplos nada más, el árbitro o el arbitraje y el juicio no son lo mismo. Puedo darles muchos más, pero no son lo mismo. Control de pruebas también, si quieren, medidas cautelares, por ejemplo, que en principio la regla es que no sea sin escuchar a la otra parte. Hay una serie de principios donde nos podemos dar cuenta de que son métodos de solución de controversias que tienen un mismo principio, que es la obligatoriedad, pero reglas totalmente diferentes. Otro principio muy importante en el caso del Estado es que hay, del arbitraje, perdón, es que hay total independencia del Estado. Es decir, los árbitros, el arbitraje no forma parte del Estado. ¿Y qué quiero decir con eso? Ustedes saben que las sentencias son un acto de jurisdicción del Estado. Finalmente, es parte del jus imperium del Estado. Uno de los tres poderes del Estado es el poder judicial. Es decir, las sentencias se dictan a nombre de la nación, a nombre del Estado. Son actos de Estado. Los laudos no. Los laudos son decisiones de privados. ¿Y qué valen? Porque las partes así lo quieren y porque hay una ley que lo regula. Pero ¿eso qué nos hace? Nos hace que la ejecución de los laudos en el extranjero sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo pretendo ejecutar una sentencia peruana en Chile, voy a hacer un acto de soberanía peruano en Chile. Y para eso existen los tratados y la reciprocidad. Es decir, si Chile reconoce sentencias peruanas en Estado chileno, en territorio chileno, Perú tiene que reconocerlas en peruano. En arbitraje no pasa eso, porque en arbitraje las sentencias son privadas, los laudos son privados, total independencia del Estado. Y por eso es que hay una convención, que es la Convención de Nueva York de 1958, y hay otra convención, que es la Convención de Panamá de 1975, que nos dicen cómo se ejecutan los laudos emitidos en un país dentro de otro país signatario de la convención, que son la gran mayoría de países del mundo. Entonces, no tenemos estos problemas, no hay este miedo, por decirlo así, a que exista un acto de intervención estatal en otro estado, y los laudos generalmente se ejecutan sin mayor problema, justamente porque son totalmente independientes de los estados dentro de los cuales esto se dicta. Como principio también de los arbitrajes, tenemos que, para tener un buen arbitraje,
Para tener un buen procedimiento arbitral, necesitamos de la colaboración de los tribunales de justicia ordinarios. Hablo de colaboración. ¿Y en qué puede colaborar un tribunal de justicia ordinario? En arbitraje. Hoy día en el Perú no en mucho. Antes más, hoy no en mucho. Pero sí, por ejemplo, en todo lo que es actuación de pruebas o imposición de medidas cautelares, finalmente la ejecución del laudo. Porque las funciones antiguas de los jueces, recusaciones, elección de tribunal cuando no había acuerdo en las partes, en el Perú ya está liberado ese problema, y hoy día son las cámaras de comercio o las instituciones arbitrales las que lo hacen. Y eso es un muy buen avance, porque era terrible. Elegir un árbitro a través del Poder Judicial en el Perú tomaba 5 años, por lo menos. Lo que importaba que las partes pues ya perdían interés en el arbitraje y era pues justicia pírrica, no tenía ningún sentido esa justicia. Entonces, como vemos, hay una serie de situaciones, de condiciones, de principios que funcionan. Los tribunales de justicia son muy importantes para el arbitraje. El Estado vela por su cumplimiento, le da legitimidad al sistema, pero eso no quiere decir que el Estado sea un interventor de los arbitrajes. El Estado no es dueño de los arbitrajes. ¿Ok? Como parte de esta regulación principista de los arbitrajes, que es el arbitraje, dónde se encuentra, y antes de entrar a ver la naturaleza jurídica, estoy viendo que todavía nos queda media hora, el arbitraje como método alternativo de solución de conflictos tiene una serie de ventajas, que son principios ventajas del arbitraje. El primero, y probablemente uno de los más importantes, es que el conflicto es decidido o resuelto por árbitros. Todo lo que ello implica. Ello implica la elección voluntaria de los jueces. Ello implica la especialidad. Porque claro, cuando yo elijo un árbitro si soy responsable, me refiero, si soy un abogado responsable y que sé que tengo un conflicto en determinada materia y tengo que elegir a un buen árbitro, bueno, voy a ser responsable y elegir a alguien que conozca el tema. Porque yo no voy a elegir, hay conflictos muy especializados. Por ejemplo, conflictos de seguros. Por ejemplo, conflictos marítimos. Por ejemplo, conflictos de construcción, que son los más comunes. Ya en el Perú, el conflicto de construcción es tan común que ya hay muchos árbitros especializados, pero en temas de seguro, en temas financieros, análisis de un contrato de fideicomiso. Si yo elijo un árbitro que no tiene idea, entonces, ¿qué éxito va a tener ese arbitraje? Ninguno, ninguno. Porque si yo tengo la oportunidad de elegir al más experto en la materia, ¿por qué elijo a alguien que no sabe nada? Sería un abogado irresponsable. Entonces, si el sistema me da esta ventaja, el sistema me permite ir a un árbitro especialista. Entonces, este especialista, que es elegido por las partes, decide la controversia. Segundo, no es riguroso ni formalista. Ok, claro está, pero no quiere decir que no haya reglas que tienen que cumplirse. Lo que ocurre es que el arbitraje se adapta a las necesidades del caso. El arbitraje no es un código procesal civil que establece reglas, que tiene plazos y que se cumplen formalidades a rajatabla. No. El arbitraje se adapta. El arbitraje establece cuáles son los plazos y las partes se ponen de acuerdo. Y a mitad del arbitraje puede darse el caso, y la ley lo permite, 34.4 de la ley, que los árbitros modifiquen estos plazos porque eventualmente se da una situación que permite el cambio. O, por ejemplo, ampliar la demanda, modificar la demanda. La ley también permite que las partes modifiquen la demanda o la amplíen, claro está, si es que el tribunal lo acepta, porque podrían no aceptarlo, podrían tratar de plantear una demanda que no tiene nada que ver, o perdón, una pretensión que no tiene nada que ver con ese caso. Pero en principio no es riguroso ni formalista, y lo que trata de hacer el arbitraje es de resolver la controversia. Y para ello trata de ser flexible en el sentido de
armarse o armar sus reglas para que se adapten a la necesidad precisa. Y como tenemos en principio expertos, tenemos especialización, ellos, conociendo la materia, en teoría, deberían moldear o poder moldear un procedimiento o unas reglas que permitan un adecuado manejo del arbitraje. Audiencias, por ejemplo, tipos de audiencias, tiempos de audiencias, exigencias a los testigos, cómo se les interroga, qué se les interroga, qué se les permite y qué no, si deben estar presentes o no, los peritos, si debe uno escuchar al otro o no, si debe hacerse lo que se llama un jacuzzi de peritos, que es un debate pericial. Esos expertos lo van a manejar muy bien y cada caso se adoptará a las necesidades y si es que en el caso se necesita, pues los árbitros lo harán, lo tomarán y lo plantearán. Otro principio es la rapidez o sencillez de procedimiento. Hay un dicho que dice que justicia que tarda no es justicia. Y puede ser cierto. Y de hecho, muchas veces es cierto. Y en el Perú y en la gran mayoría de países la justicia estatal es lenta. Es lenta por una serie de factores, de situaciones, ¿no? Primero tenemos la saturación. Hay una saturación de casos en el Poder Judicial. Tenemos la rigidez de los procedimientos. Tenemos la manera en que se manejan los procedimientos. Y eso hace además que el juez no tenga una verdadera posibilidad de hacer una inmediación para solucionar la controversia. Y yo respeto mucho a los jueces y tengo amigos jueces y la verdad es que considero que es un trabajo muy difícil. Y lo planteo ¿por qué? Pónganse a pensar ustedes, un juez que maneje, no sé, 1000 casos a la vez o 800 casos a la vez. ¿Cómo puede acordarse de los 800 casos? Es imposible. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero por eso es que se demoran los casos, porque cada vez que el juez tiene que resolver, tiene que revisar todo un expediente, todo un caso, que de repente en ese momento ya no se acuerda porque han pasado 2 o 3 años, o hasta 5. Entonces, es complicado y es muy difícil manejarlo así. Y por eso es que los procedimientos son rígidos también. Están los códigos procesales, porque así funciona, pero son reglas que no se adaptan necesariamente ni a la verdad, ni a la realidad del caso, ni a la necesidad del caso o de las partes. Economía o menor costo. Me dirán, los arbitrajes son caros. Sí, los arbitrajes cuestan. No es que sean caros, en el Perú no son necesariamente caros. En los arbitrajes internacionales sí son caros. En el Perú los arbitrajes locales no son necesariamente caros. Son costosos, pero no necesariamente caros, y le explico. Vamos a dar un ejemplo simple, ¿no? Un ejemplo tonto. Si yo tengo un contrato de alquiler y a mí me pagan $1000 al mes de alquiler y tengo un inquilino que no me paga hace un año y yo quiero sacarlo y me voy a tener que ir a un juicio. Hoy día yo sé que hay las reglas de ¿cómo se llama? Ay, eh, cuando uno se somete voluntariamente y de manera anticipada, ¿no? Y a resolución anticipada y, bueno, ya me acordaré de la palabra, pero ya entienden a lo que digo. Pero en general, los juicios en el Perú son bastante largos porque además hay el derecho a apelar y en muchos casos seguirse en casación a la sala, a la Corte Suprema. Entonces yo, para ponerles un ejemplo que se pueda graficar, si yo tengo un contrato de alquiler sometido al Poder Judicial, ese juicio de desalojo, si no tengo la cláusula de sometimiento anticipado o de allanamiento anticipado, por dar un ejemplo, me puede tomar 5 años, 4 años. Entonces esta persona se va a quedar sin su renta por 4 o 5 años. Y después, si pretende cobrarle los devengados de la renta, también va a ser complicadísimo y de repente va a tomar más tiempo. Pero si yo tengo un arbitraje y puedo tener un laudo en 6 meses, y tal vez en menos, entonces los costos pueden ser diferentes, porque si yo me pongo a pensar 4 años sin recibir renta versus que ese arbitraje me cueste 10.000
¿20.000 soles? ¿30.000 soles? Entonces, me pregunto yo, ¿es costoso? Sí, claro, va a costar 30.000 soles, más lo que le tengo que pagar al abogado. Pero me va a garantizar que en 6 meses o tengo mi mueble limpio o voy a poder eventualmente cobrar lo que no había podido cobrar. Y si estamos hablando de $1.000 mensuales, en menos de un año he cobrado todo lo que este arbitraje me ha costado. Entonces, otro principio válido e importante es este de economía o menor costo. Al final del día, lo que quieren es que se resuelva el tema, que se termine el caso, que no se siga discutiendo esto. Y en este caso, el dueño del inmueble lo que quiere es que se devuelva su inmueble para poder seguir su vida y no estar amarrado a unos inquilinos años de años, como los vemos a veces en los programas dominicales, donde claramente hay problemas de este tipo. Otro principio es la confidencialidad. Y está regulada en la ley de arbitraje. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasa con los contratos, con los arbitrajes públicos? Sí, el arbitraje del Estado ha tenido un cambio en la ley, en el decreto de urgencia 020 y normas relacionadas, donde se señala que los laudos se publican y en el caso de los arbitrajes del Estado incluso el arbitraje es público, pero después del laudado. Después del laudado. Los arbitrajes privados son confidenciales, completamente secretos. Nadie tiene por qué enterarse de lo que ocurre en un arbitraje privado. Los arbitrajes privados son de las partes, a nadie más le interesa. Y por eso es que son tan cuidadosas las partes y los árbitros, y por eso es que los centros de arbitraje tienen reglas de confidencialidad vinculadas justamente a temas de los laudos entre privados. Los laudos públicos sí tenemos la diferencia de que son públicos porque la ley lo manda, porque hay intereses del Estado, porque hay dinero del Estado, y ok, es una regla que se ha puesto ahí y funciona. Pero los privados, que son la esencia del arbitraje, porque la esencia del arbitraje es privada, es que no, no es público. Y por último, un principio que ustedes no creerán verdadero, pero existe, que es pacífico. ¿Qué quiero decir con esto? Somos un mal ejemplo los abogados peruanos, ¿ya? Y no lo voy a internacionalizar el ejemplo. Porque somos un mal ejemplo. Porque nosotros creemos que es bueno llevar los conflictos hasta las últimas consecuencias. Muchas veces no lo es. Varios casos. Miren, no me equivoco si digo que son 5 o 6, que es bastante cuando hablamos de un arbitraje internacional, completamente internacional. En los arbitrajes internacionales, donde hay empresas de Perú, de Francia, o de Perú y Estados Unidos, o de Estados Unidos e Inglaterra, donde hay empresas que tienen relaciones comerciales y son realmente internacionales. Los arbitrajes se tratan de manejar de manera pacífica. Yo voy a poner un ejemplo concreto y real peruano. Yo tuve un arbitraje en el Perú hace ya algunos años, donde una de las partes era una empresa norteamericana, o sea, era peruana, pero era de capitales norteamericanos y manejada por gente totalmente norteamericana. Y la otra era australiana, totalmente manejada por gente australiana, los australianos vivían acá, era empresa peruana. Tienen un conflicto grande, un conflicto complejo. Pero las empresas se necesitaban la una a otra y seguían trabajando no obstante el conflicto. ¿Qué hacen? Las partes arman equipos de trabajo y los separan. Una cosa es el equipo de trabajo para traje y otra cosa es el equipo de trabajo de la empresa. Y de esa manera podían llevar arbitrajes totalmente separados
y conflictos totalmente separado de la relación comercial propia del empresa. Así es que sí se puede hacer. Y esos casos, algunos de ellos han terminado en conciliaciones o en acuerdos, porque una vez que las partes conocen cuál es la posición de la contraria, que saben cómo se van a defender, que saben cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, entonces es muy probable que puedan llegar a acuerdos, puedan llegar a arreglos que impiden o que impidan que el conflicto crezca o se desarrolle. Cuando hablamos de arbitrajes de internacionales versus conflictos judiciales internacionales, nos vamos a dar cuenta que el arbitraje como método de solución de controversias es casi algo imposible de evitar. Por eso es que los grandes contratos internacionales tienen convenios arbitrales. No con el Perú necesariamente, pero tienen convenios arbitrales. Porque ¿qué logran con eso? Logran que no haya problemas con respecto a la ley aplicable. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que podemos tener 2 o hasta 3 leyes aplicables por cada contrato. La ley de fondo, la ley de resolución de controversias, la ley procesal. Podemos tener una serie de leyes aplicables. ¿Y qué ocurre? Cuando estamos en arbitraje podemos pactar cuál es la ley aplicable. Segundo, nos evitamos el problema de los sistemas jurídicos diferentes. Imagínense, imagínense lo que implica para un peruano ir a litigar a Estados Unidos en inglés con un sistema jurídico anglosajón que no conoce. Se lo complico más, al Medio Oriente, en árabe. Entonces, todo eso se puede evitar con un arbitraje. Porque todo es posible, todo lo puedo pactar. No hay problema de lugar, no hay problema de idioma, no hay problema de foro, no hay problema de sentimiento de que la ley me beneficia o me coloca en desventaja. No hay problema de costo, porque no es que yo tenga que viajar al Oriente Medio. Podríamos pactar que un conflicto entre un peruano y un árabe se resuelva en España. Ambos tenemos que viajar allá. ¿En qué idioma? Él habla árabe, nosotros castellano, bueno, en inglés. En España, en inglés. Suena curioso, pero sí se puede. Entonces, permite realizar una serie de pactos que hace que no existan problemas respecto de la competencia territorial. No existen problemas de la falta de neutralidad o de sentir que se beneficia a una parte frente a la otra. Espérenme un segundito, por favor. Disculpen. Perdón, ahora sí, disculpen. Decía que no había problemas con la competencia territorial del juez, no existen problemas con la ley aplicable y no existen problemas con la determinación de un juez que pueda ser connacional de una parte o de la otra y que pueda sentirse entonces una parte más afectada que la otra. No hay problemas de jurisdicciones exorbitantes, no hay problema de parte fuerte o parte débil, porque si hay un pacto, ese se sigue. Y entonces el arbitraje en el mundo internacional, en el mundo de los conflictos internacionales, se ha convertido, y de hecho se ha convertido, en un mecanismo inevitable, inevitable y completamente inevitable, porque hoy pocos, muy pocos conflictos eh, internacionales, perdón, contratos internacionales, no contienen cláusulas que de alguna manera nos lleven a una jurisdicción arbitral distinta a la judicial, por lo menos cuando los contratos son negociados. Claro, cuando a alguien le imponen un contrato y uno es la parte de la relación y no tiene cómo negociar,
aceptará si acepta o no, pero no es ofensivo, ojo, no es ofensivo para nadie decirlo, oye, vamos a arbitraje, vamos a un tribunal internacional de arbitraje, vamos a una sede internacional de arbitraje. No es ofensivo y es muy aceptado. Claro, ir a la CCI a arbitrar una controversia de $1 millón nos va a salir carísima, porque va a costar 100.000, $150.000 probablemente. Pero se va a resolver el problema, y se va a resolver inmediatamente, y se va a resolver con árbitros top del mundo. Entonces ahí es donde tenemos que pensar economía versus este conflicto con el cual podemos terminar en una sede árabe, hablando de un juicio de árabe, con un sistema judicial que no conocemos, con leyes que no conocemos, y con un abogado árabe que hemos tenido que contratar para que nos defiendan el caso. Japonés, estadounidense, francés o donde ustedes quieran. Pero acuérdense ustedes que el Perú es un país exportador de materias primas, generalmente la parte débil de la relación comercial. Entonces, nuestro comprador de textiles en Francia nos va a poner las condiciones. Y si nosotros le queremos decir, oye, solo Poder Judicial peruano, nos va a mirar y nos le compra a otro. Es lo que pasó en el Perú en los 90. ¿Por qué hubo un movimiento de arbitraje en el Perú en los 90? Porque cuando el Perú se abre al mundo, cuando se decide privatizar estas empresas quebradas que teníamos, que no servían para nada, que perdían plata, y que el Estado sale a vender estos elefantes blancos, estemos de acuerdo o no con lo que pasó en esa época, pero es una realidad. O sea, en realidad el Perú mejoró. Antes, para tener una línea telefónica, había que esperar 3 años y pagar una fortuna de plata. Hoy todos tenemos uno de estos aparatitos en menos de 5 minutos y no pasa nada. Televisión, cable, carreteras, seguros, electricidad, era un desastre. Era un desastre. El mismo aeropuerto, en fin, no voy a seguir con ese tema. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en el Perú? Cuando se hacen los roadshows para tratar de vender el Perú, entonces muchos inversionistas decían al Poder Judicial peruano, no, busquemos un mecanismo diferente. Al Poder Judicial peruano no. Entonces el Estado ahí tuvo que moverse muy rápido y se comenzaron a hacer estos movimientos pro arbitraje y salieron las leyes de arbitraje, la 25935, la 26572 y después el decreto legislativo que todos conocemos. Pero la realidad es que esto comienza en los años 90 porque se tenía que buscar un mecanismo de solución de controversias que no espantaran al inversionista. Y por eso es que los convenios de estabilidad jurídica también tienen convenios arbitrales, tenían convenios arbitrales, todos los convenios de estabilidad jurídica, porque espantaban al inversionista si pensaban que iban a someter al Poder Judicial un convenio de estabilidad jurídica y que se iban a demorar 10 años en resolver. Entonces, todos estos movimientos y todos este desarrollo del arbitraje tiene que ver con la apertura en gran medida del país al mundo. Muy bien, nos queda todavía unos minutos. Vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica del arbitraje, que es lo que me han pedido también tratar. Yo no soy muy amigo de la naturaleza jurídica del arbitraje, les soy bien honesto. Y no sé si sirva. O sea, puede sonar paradójico, ¿no? Que lo voy a enseñar, pero no sé si sirva. Y les voy a contar por qué. Yo tuve la suerte de estudiar arbitraje en Estados Unidos. Cuando hice mi maestría, no se enseñaba acá arbitraje. Y yo tuve la suerte de irme a hacer una maestría y evidentemente me enfoqué mucho en los temas de arbitraje. Y tomé 3 cursos diferentes de arbitraje y uno de ellos se dictaba en una mesa, como si fuera una mesa de directorio. Eran pocos alumnos, han sido 20 alumnos, el profesor se sentaba en la cabecera y él hablaba y planteaba un tema. A diferencia de lo que ocurre en el Perú, para los que saben, ¿no? Los sistemas anglosajones, el profesor solo plantea el tema y uno tiene que hablar. Y si uno no ha leído, va a estar perdido en la clase porque va a hacer preguntas, van a opinar, pero no es que el profesor se pare y escribe en la pizarra todo lo que quiere que el alumno aprenda. Bueno, y este señor, que era un holandés muy conocido de esa época, se llamaba Hans Smit,
hizo una pregunta y dijo, ¿qué es el arbitraje? Primera clase, o segundo, sí, debe haber sido la primera clase. ¿Qué es para ustedes el arbitraje? Y comenzaron a hablar los europeos, y de repente algún latinoamericano por ahí dijo que la naturaleza jurídica del arbitraje tiene 4 teorías. Ajá, dijo el alemán, el holandés. Eso quería escuchar. Entonces, no me acuerdo de dónde era el que había hablado esto, se comenzó a emocionar. Le dijo, ya, dime de qué sirve todo lo que me estás hablando. Sí, ¿para qué sirve? Yo te he preguntado qué es el arbitraje, no que me inventes teorías que traten de explicar no sé qué ni para qué. Claro, este, para un norteamericano no tiene mucha trascendencia si el arbitraje es contractual, jurisdiccional o qué es, porque funciona. Y vamos a ver ahora cómo estas 4 teorías, hay 4 teorías que tratan de definir la naturaleza jurídica del arbitraje, decantan todas en una, que yo creo que es la única válida y que funciona. A ver, la primera, y es la que yo menos creo, es la teoría contractualista del arbitraje, que en el Perú se creía bastante en ella. Digamos, había una corriente de los primeros, ahí está mi amigo Fernando Cantuarias, al otro lado Guillermo Lomán estaba en la jurisdiccionalista, Carlos Cárdenas estaba también con Fernando Cantuarias. Estoy hablando de los años 90, cuando recién esto se empezaba. Había Hernando Montoya o Ulises Montoya, estaba más por la jurisdiccionalista, habían esas 2 teorías. La contractualista, ¿qué nos decía o en qué se fundamentaba? Decía que el arbitraje era privado desde sus inicios. Y claro, acuérdense que cuando se habla de arbitraje no se piensa en el arbitraje público, ¿no? El arbitraje es privado, es y la calidad de los árbitros es privada. Los partidarios de esta teoría le dan gran importancia al inicio contractual del arbitraje y dicen que el arbitraje nace de este acuerdo de voluntades y que el laudo arbitral y las actuaciones arbitrales son una consecuencia de este contrato. Es simplemente la ejecución de este contrato. En buena cuenta, es un contrato de ejecución continuada y que el árbitro es un individuo privado al que el que puede imponer su decisión porque las partes así lo quisieron y basan su fuerza en el pacta sunt servanda. Así lo arman. Y dicen, sí, el Estado lo reconoce, porque claro, el Estado lo reconoce y por eso es ejecutable. Pero eso no quiere decir que sea jurisdicción, dicen ellos. Es simplemente una decisión privada que no tiene nada de jurisdiccional. Tan es así que solo se puede someter a arbitraje los conflictos de libre disposición. Es decir, yo puedo someter a arbitraje solo a aquello con lo que puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo ese conflicto, tengo que poder transigirlo, olvidarme de él, dejarlo de lado, simplemente donarlo, porque según ellos, para poder arbitrar, yo necesito poder disponer de la controversia. Y los árbitros no tienen imperium, lo reconocen, pero señalan que para ejecutar las decisiones pasa usted el juez, y el juez lo ejecuta. El segundo, la segunda gran teoría, digamos, es la teoría jurisdiccional. Ellos dicen pues que el arbitraje es una jurisdicción, tan jurisdicción como la estatal, porque señalan que la jurisdicción en estricto es el poder deber de los estados de resolver conflictos de intereses entre los justiciables, a través del derecho de acción y su interés para obrar, y lo ejecuta normalmente a través de jueces, es decir, administrar justicia. Entonces, como el Estado tiene interés en hacer prevalecer el orden jurídico que él ha creado y que se cumplan las leyes y que se cumplan sus objetivos, se vale de diversos mecanismos. Y todo eso se llama la administración de justicia. Y la administración de justicia tiene varias vertientes y cada país la regula como le da la gana. Una son las administraciones de justicia a través del Poder Judicial, otra puede ser la administración de justicia a través de los árbitros. Y por eso que a los árbitros, como ellos dicen, se les concede una jurisdicción temporal y específica y administran justicia. Para ellos lo más importante es eso, administran justicia.
Por ellos, para ellos, no es el pacto el que le da poder a los árbitros de juzgar. No es el pacta sunt servanda, no, no, no. Es el Estado el que reconoce ese acto de los árbitros que se denomina laudo como acto ejecutable. ¿Ok? Entonces señalan que la decisión final no viene del acuerdo de voluntades, sino es una decisión propia de los árbitros que gozan de una facultad del Estado para administrar justicia y para crear cosa juzgada. En el Perú, el arbitraje es jurisdicción porque la Constitución lo dice. Es. No vamos a discutir si no es o si es. Si es. ¿Nos guste o no? Yo voy a decir que le agradezco a la Constitución que haya alojado al arbitraje, no obstante que no creo que sea una jurisdicción en el estricto sentido de la palabra. ¿Ok? Le agradezco porque creo que el arbitraje en el Perú existe y se ha desarrollado porque la Constitución lo ha reconocido como una función jurisdiccional o como una jurisdicción. Aunque en puridad yo pienso que no es jurisdicción en el estricto sentido de la palabra, porque tiene dos cuestiones que no la hacen, en mi opinión. Uno es el acceso privado y dos es la elección de privados para resolver la controversia. Pero en fin, no discutamos eso porque hoy día es tema resuelto en el Perú. La teoría tercera es la típica teoría de los tibios, ¿no? La teoría ecléctica, que buscan armonizar la teoría jurisdiccional y la contractual. Eso dicen que en el arbitraje hay elementos de ambos. ¿Qué es? No sé, es algo transgénero, como hoy día podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, no se sabe qué es. ¿Es jurisdicción o es contrato? Es un poco de todo. Pero el problema es que se quedan en eso. Se quedan en eso un poco de todo, pero no se atreven. Habla de los inicios contractuales, pero habla del resultado jurisdiccional. Habla de que el caso es resuelto por terceros privados, pero habla del reconocimiento estatal. Señalan que no es una transacción, pero que se requiere del acuerdo de voluntades para poder llegar a la resolución del conflicto. Entonces dicen, jurisdicción convencional. Es una jurisdicción, pero no en el sentido técnico-político de la palabra, sino por los efectos que tiene. Porque es administración de justicia, pero es convencional, porque nace del acuerdo de las partes. Fíjense que hasta ellos también reconocen la naturaleza o la calidad convencional de el pacto, el acuerdo o el derecho a acceder a arbitraje, que es voluntario. Y como conclusión, esta teoría sostiene que limitar la naturaleza jurídica del arbitraje a que sea un contrato sería desconocer los efectos del mismo. Pero por otro lado, establecer que es una jurisdicción sería entrometer la institución jurídica en el mundo público que no le corresponde, porque reconoce que es privada. Finalmente, estas son teorías del siglo XX. Pero bien de comienzo, estoy hablando de los años 40, 1940, por ahí comienza toda esta discusión. Pero de ahí hay una teoría que aparece después, a finales del siglo pasado, no tengo exactamente el año, y señala que el arbitraje es una institución jurídica autónoma. Tiene mucho sentido. O sea, ya no dice que es jurisdicción, ya no dice que es contrato, dice es arbitraje. Y si tiene de actos jurisdiccionales y si tiene de actos contractuales. Pero no se queda en lo ecléctico, pues, ¿no? Le dice, tú eres esto, tú no eres uno u otro. Tú eres arbitraje. Y como arbitraje no te voy a catalogar ni te voy a calificar como lo han hecho las teorías antes señaladas, sino que sostiene que la naturaleza jurídica va a depender del sistema legal bajo la cual se analice la cuestión y cómo se plantea esta institución en cada sistema jurídico. Por eso es que he dicho que en el Perú es jurisdicción, porque el Perú lo ha querido así. Pero como
como institución jurídica ellos dicen que es autónomo. En el Perú se le ha metido al cajón de la jurisdicción, bien o mal, pero ahí está. Entonces señalan ellos que la función de la naturaleza jurídica del arbitraje se debe ver desde su fin u objetivo. Es decir, ¿qué busca? Resolver conflictos. ¿Cómo llegamos a ella? Por acuerdo de voluntades. Entonces, el resultado práctico es que es una institución jurídica privada, institución jurídica privada, que sirve para resolver controversias, a la que se accede de manera privada, a la que se accede de manera libre y a la que se llega justamente, en principio, por acuerdo de voluntades. Claro, me dirán, pero en el Perú no siempre es así. Ya les expliqué al comienzo cómo considero que es esto del acuerdo de voluntades y cuándo no. O sea, yo creo que la contratación pública importa necesariamente un acuerdo de voluntades. La contratación pública en el Perú o el arbitraje de contratación pública en el Perú requiere que haya libertad contractual para poder decidir contratar. Y si yo decido contratar y me someto a las reglas, es como les dije exactamente igual que si yo decido hacerme socio de un club y que ese club tenga determinadas reglas. Bueno, 6:35, 7:35. Creo que hemos cumplido, así que, no sé, muchas gracias al Círculo de Arbitraje del Estado bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, doctor Aramburu. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Nos preguntan, ¿en qué casos no es recomendable colocar la cláusula arbitral del convenio? Si me están hablando de un contrato entre privados, yo diría que en todos los casos es más recomendable que ir al Poder Judicial, porque yo puedo regular un arbitraje, puedo tener un buen convenio arbitral, lo puedo regular para que no sea necesariamente costoso. Entonces, yo no veo cuándo podría ser inconveniente. Ahora, si tengo contratos complejos, contratos masivos, somos empresas grandes, probablemente los conflictos muy pequeños no los van a querer llevar a arbitraje porque ya tienen sistema para resolverlo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un contrato de alquiler que les hablaba de $1,000 mensuales, por decir, yo puedo establecer un convenio arbitral que permita que ese arbitraje sea de muy corto plazo, con reglas muy acotadas, con un árbitro y con precios establecidos que me determinen que la administración de ese arbitraje sea eficiente y que la justicia sea valedera, rápida y hasta cierto punto económica. Juan Luzón nos pregunta, ¿el Estado contrata en igualdad de condiciones con el privado o se encuentra en una situación de superioridad? Y también me gustaría trasladar esta pregunta, doctor, no solo a la contratación, sino al momento del arbitraje. Esta es una pregunta que tienen que hacerle a su profesor de Derecho Público, no a mí. El Estado contrata en igualdad de condiciones que el privado, depende de lo que la ley de contrataciones haya señalado en cada momento. Cuando el Estado contrata como privado, pero siempre hay ciertas facultades que tiene el Estado que la ley le atribuye que permite resolver el contrato más fácil que, por ejemplo, los privados, pero eso no es materia de esto. En cuanto a los arbitrajes, los convenios arbitrales están establecidos en la ley de contratación del Estado y salvo por los arbitrajes que administra OCE, que son extremadamente lentos, yo no veo que haya nunca habido una queja de un privado respecto de un arbitraje porque se ha favorecido al Estado en el mismo. Nos pregunta Homero Salazar, ¿cuál es la tendencia de anulaciones de laudos arbitrales en el Perú? Y si los jueces tienen claro No entiendo la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tendencia de anulaciones de laudos arbitrales en el Perú? Y si los jueces tienen claro cuál es la aplicación del arbitraje en el Perú. Sí, hoy día los jueces sí conocen el arbitraje en el Perú, ya hay muchos años. Y las salas comerciales, que son las que los revisan, saben lo que es el arbitraje. Lo que pasa es que hay criterios que van cambiando con los jueces. Ustedes tienen muchos abogados que se han dedicado, que han sido jueces, que ahora son árbitros, por ejemplo, la doctora Rosana Jiménez o el doctor Wong Abad, que ya dejó de ser juez, donde ellos pueden tener criterios de una u otra manera y trabajan de una u otra manera. O, por ejemplo, la sala del doctor Martel, que hoy día está vigente. Los criterios
O sea, las anulaciones en su mayoría de casos se dan, si es que esa es la pregunta, por cuando los jueces consideran que el laudo no ha sido motivado. El problema está ahí en que la ley prohíbe a los jueces revisar la motivación, porque la ley no permite a los jueces revisar el fondo del asunto. Y claramente lo escuché al doctor Martel, que él señaló que en su sala hoy día solo se anulan laudos cuando no hay motivación. Ya no están revisando errores de motivación, falta de motivación diminuta, sino solamente están anulando cuando no existe motivación. Y eso sí es correcto. Salvo que se hubiera pactado que en ese arbitraje no hubiera motivación, la motivación, como les dije, es un derecho. Y si es un derecho y no lo hay, entonces se podría anular el laudo. Pero por lo que yo he escuchado, están respetando la motivación del árbitro. O sea, el juez no tiene por qué entrar a analizar la motivación del árbitro. Si el árbitro motivó y al juez no le gustó, piña, mala suerte, pero motivó. Señores, ustedes tienen que pensar una cosa que es muy importante y que a veces no la vemos. Todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y la justicia la dictan seres humanos. Pero hay una sola regla, que es una regla que yo me siento orgulloso de decirla cada vez que puedo, y es que yo me acuesto y duermo muy bien todos los días. Es decir, me puedo equivocar, pero a mí nadie me va a decir que me torcieron la manera en que yo pensaba respecto a un tema. Y me puedo equivocar y me puedo equivocar muchas veces, pero sigo siendo árbitro y me siguen eligiendo justamente por eso, porque soy honesto. Y eso es lo único importante acá. Acuérdense, no hay que tener temor a equivocarse, porque de repente no se están equivocando. De repente para una parte se están equivocando y para la otra no. Siempre acuérdense que para una van a ser un trome y para la otra van a ser un desastre, porque una va a ganar y la otra va a perder. Pero mientras ustedes puedan convivir con eso y puedan seguir mirando a la cara a esos dos abogados que defendieron esos dos casos, al que ganó y al que perdió, y no tengan ningún problema, entonces van a estar bien, porque equivocarse no es que esté mal o bien. Equivocarse es natural al ser humano y va a pasar. Entonces no tenemos que tener miedo a eso. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una última pregunta que ya se había respondido en parte, sobre si comparte la posición del Tribunal Constitucional que señala que la naturaleza del arbitraje es jurisdiccional y cuáles son los beneficios de tomar esta posición. Bueno, la comparto o no, está en la Constitución. O sea, ya les he dicho que para mí no es una jurisdicción desde el punto de vista teórico de la institución jurídica arbitraje. Pero les he dicho también que la teoría autónoma, que es en la que creo, señala que dependiendo de cada regulación jurídica de cada país, se le va a colocar donde se le va a colocar. En el Perú se le ha colocado como jurisdicción y a mí no me molesta. He dicho que agradezco que esté en la Constitución porque lo que ha determinado eso es que los jueces tengan que respetarlo. Porque al ser jurisdicción, no puede meterse. Entonces, por eso es que no pueden haber medidas cautelares contra arbitrajes, que era lo que había al comienzo, porque es un conflicto no de competencias, sino es un conflicto de jurisdicción. Un juez no puede ordenarle a un árbitro porque el árbitro no tiene por qué hacerle caso, porque es tan juez como él, y no es que uno tenga más que el otro. Entonces, eso ya está zanjado. Sí, cabe el recurso a anulación, sin duda, porque la ley lo regula, y ahí se anulará el laudo. Pero todo después del laudo. Todos los recursos son después del laudo. Déjalo terminar al árbitro. ¿Se puede equivocar? Puede equivocar. Pero de ahí hay el control de exceso de poder y de ahí está el Estado que va a garantizar que no se le hayan violado los derechos a las partes. Ok, encantado. Muchas gracias a ustedes y que tengan una linda noche. Nos vemos.